Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a descargar el Windows 10 totalmente original desde la página principal de Microsoft. Entonces me dirijo a Google y voy a escribir descargar Windows 10. Presiono Enter y en el primer resultado de búsqueda me aparece descargar imagen de disco Windows 10 archivo ISO. Me dirijo a ello y lo abro en una nueva pestaña. Ahora, en las primeras líneas me detecta que tengo el Windows 10 instalado. Windows 10 estoy trabajando. Me pide para actualizarlo, pero no me interesa eso. Por el momento voy a descargarlo. Entonces me dirijo a descargar ahora la herramienta. Presionamos. Y vamos en mostrar carpeta. Ahí está. Lo vamos a abrir, doble clic. Presionamos sí. Esperamos mientras realiza algunos preparativos. Ahora presionamos en aceptar. Bueno, son los términos de licencia, lo cual vamos a aceptarlos. Presionamos en aceptar. Esperamos nuevamente. Ahora me dice si quiero actualizar o quiero descargar en ISO o directamente en la memoria USB. Entonces lo que voy a hacer es la segunda opción. Lo presiono y seguidamente en siguiente. Ahora automáticamente detectó el idioma, la edición y la arquitectura, pero quiero elegir más opciones. Entonces para ello lo que voy a hacer es desmarcar esta opción y me activa. Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar de idioma, puedo elegir el idioma que desee. La edición, la cual es Windows 10, y la arquitectura, que es de 64, puedo elegir 32 o ambos. Entonces para este ejemplo voy a elegir solamente 64 bits y presiono en siguiente. Ahora me da dos opciones más, la cual directamente USB o también en el archivo ISO. Para este ejemplo específico lo voy a hacer en la memoria USB directamente el instalador. Para ello, que tengo que hacer es tener ya insertado en el computador una memoria USB, la cual en este ejemplo es, por ejemplo, Javisame. Tiene casi 8 GB. Para el ejemplo específico, una vez que está insertado, vamos a presionar en siguiente. Ahora detectó automáticamente la memoria USB, se encuentra en el disco E y con el nombre Javisame. Entonces, como ya comprobado eso, voy a presionar en siguiente. Ahora espero el proceso de descarga. Una vez completada la descarga y la creación del USB booteable, vamos a presionar en finalizar. Ahora dice el programa de instalación está limpiando. Correcto, ahora lo que vamos a hacer es comprobar si en realidad se creó la memoria USB booteable. Vamos a entrar al USB y vemos que cambió el nombre, el cual era Javisame, ahora es ES-USB. Es el Windows 10 booteable. Vamos a entrar. Ya lo tenemos, todos los archivos de Windows están aquí. Vamos a presionar en Setup para probarlo. Presionamos sí. Vamos a esperar. Listo, comprobado. Windows 10 booteable descargado totalmente gratis desde la página oficial, 100% original. Bueno, eso ha sido todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales si les gustó y nada. Chao, chao.